¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la noche. Vieron que generalmente los sábados en la noche hacemos un resumen de la semana, algún tema que quedó dando vueltas, en fin. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero es lindo tener un contacto con ustedes un sábado a la noche. Quizás cuando se suba esto, algunos amigos estén comiendo un asadito, disfrutando quizás de una pizza entre amigos, otros a lo mejor estén durmiendo, porque verdaderamente uno sabe a qué hora la empieza a subir la charlita, el video, pero no cuando va a salir a, a la difusión. Entonces, bueno, quizás muchos desayunen mañana con este video, como es el caso del amigo Cronos, capaz el amigo Jonathan, Dalton, Cobursa, querido Cobursa. Me dio mucha alegría ver que comentó nuevamente. Bueno, un montón de amigos que están siempre, el querido Diego, Diego Segovia, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Manuel, Rubén, Ricardo, el querido Alejandro de España, Jorge, un montón de amigos que están siempre. Soy injusto y soy ingrato me gustaría nombrarlos a todos. Sé que digo esto cada video, pero bueno, sepan disculpar las personas que por ahí no les interesa, no les gusta la presentación, es así. El canal cuenta con la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa, que también tiene un canal en YouTube muy interesante. Ha estado haciendo unas pruebas con grafito, muy interesante. La verdad que está bueno. Mírenlo porque está muy bien desarrollado, muy bien explicado. Esto va para el señor Pegaray. Bueno, también cuento con la asistencia en los comentarios, en la participación acá en el canal del querido amigo Miguel, que siempre está aportando datos, respondiendo. Cada palabra que el amigo diga, bueno, escriba, cada respuesta que dé. Quiero que sepan que está más que avalada por mí porque verdaderamente la tiene clara, sabe. En fin, bueno, como sabrán, sábado a la noche vine a guardar el auto y dije voy a hacer un video para los muchachos, para ver cómo andan, para ver qué cuentan. Quiero hacer una aclaración, sé que está de más, tampoco es que hago esta aclaración porque no tenga nada para decir, sino simplemente creo que en el último video que hice se me vio burlándome, como es mi costumbre, de Tipejo Videos. Hubo un solo comentario que me dijeron homofóbico. Quiero que sepan que yo no tengo nada contra la sexualidad de nadie. Los italianos decimos, tenemos un dicho bastante conocido que es, mientras todo pase a una cuarta de luculumé, está todo bien, hagan lo que quieran, no tengo nada en contra de los homosexuales, no voy a decir que tengo amigos gay porque sería mentira, vieron que todos cuando hay un tema así dicen, mi mejor amigo es judío, mi mejor amigo es esto. No, yo no tengo amigos homosexuales, o si lo son, lo hacen de la puerta para adentro. Yo a lo que me refería con maricón, es que no se banca la toma, no se banca la pelea. No estoy hablando de gay, no estoy hablando de trolo, no estoy hablando de como le quieran decir, la LGT, no sé cuánto. Y no es la Rigato Tools, es el colectivo de lesbianas y no sé, bueno. No me interesa, no me arrepiento de ninguna de las palabras que dije. No es que hago este video para pedirles disculpas a nadie, la verdad me soban el péndulo y llévense este paquete para Mendoza. Un solo comentario que creo que hasta lo borró porque se dio cuenta que por ahí no era, por ahí no me iba a entrar, que me dijo, es increíble lo homofóbico que sos, la verdad que una persona como vos, bla, 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 bla. Yo cuando a alguien le digo maricón, tengo una edad que se le decía maricón a los gonca, a los gonca, a los que no se la banca, a los que se esconden. A esos son maricones. Podés ser campeón mundial de boxeo y que te guste el pancho sin pan, o sea, comerte la salchicha. No me vengan con esos temas, este es un canal que no se caracteriza por discriminar a nadie, solo a los giles. Hecha esa aclaración, voy a meterme en otro tema que tampoco tiene mucha relevancia, pero quedé bastante asombrado sobre la calentura que se agarró el angelito.
Bueno, yo pensé que era uno de los pocos casos, yo particularmente uno de los pocos casos que estaba embroncado y que estoy dispuesto a agarrarme a cachetazos si es necesario. Digo cachetazos porque a los giles se le pega con la mano abierta. Pensé, pero no, el tipo estaba caliente en serio. Pero bueno, intenté buscar a ver algún contenido, algún material para que se explique por qué sucedió eso entre el angelito y este hombre. Bueno, me acordaba el nombre de la colombiana, una gordita simpática, Tecno no sé cuánto, la chica. Eh, en los posteriores videos del angelito donde aborda el tema, no cuenta el verdadero motivo del que desató el problema. Para mí, para mí, y Angelito, sé que no me estás viendo, pero no es mi idea buscar un problema con vos, que parece que te la recontrabanca. Pero bueno, no es mi idea tener un problema con vos, te respeto, sos uno de los mejores creadores de contenido, youtuber, no sé, un verdadero youtuber que hace contenido técnico, no como yo que filmo videos hablando pavadas. Pero bueno, para mí el angelito tuvo un desfogue con Tecnofani y lo engancharon y se picó. O se enteró posteriormente el chanta y bueno, lo quiso venir a buscar para justiciarlo. Pero bueno, es una percepción personal porque no encuentro otra explicación. Le garpa el viaje, le garpa la estadía, le garpa todo y capaz que Tecnofani, ¿vieron cómo es? El tema de la mujer es una cuestión bastante especial y bastante particular. Yo por ahí por Tecnofani no tendría un problema, pero, o sea, tampoco es que me negaría, o sea, eh, es complejo, es complejo. La belleza a veces no está en la mujer propiamente dicha, sino en los ojos del observador. La guerra de Troya se desató por una mujer. Yo veo el cuadro de la mujer y digo, por esta mina no me peleo ni con el vecino. Pero bueno, es así. Si alguno tiene información, el amigo Miguel, que siempre está al tanto de todo, que sabe verdaderamente cómo es las cuestiones, de qué pasó, porque me quedé intrigado. No es que me guste el chusmerío, pero un tipo que está caliente de esa manera, debe haber habido algún tema importante. Bueno, les comento que a partir del lunes vamos a seguir con la pequeña saga de 3 videos, 4 videos de herramientas imprescindibles o herramientas definitivas. Herramientas imprescindibles sería otra cosa, pero herramientas definitivas del elenco de trabajo del Tano serían. Herramientas que yo seleccioné, hice una primera parte creo que el jueves, el viernes subí 2 videos cortitos. Uno fue una destapación, quiero que sepan que ese sifón no servía más, estaba tapado y el que estuvo antes que yo, producto de la pésima calidad de esos sifones, no lo culpo, no lo culpo. Le debe haber quedado perdiendo y le puso Hidro 3 en la rosca y lo apretó, o sea que no se podía aflojar. Bueno, lo tuve que desarmar todo, lavarlo con una manguera. El mueble está completamente podrido, se cae la bacha. Me pidieron que pase un presupuesto por cambiar el sifón, o sea que lo limpié al divino botón, pero cobré por la tarea. Cambiar el sifón y pegar como corresponde la bacha. Tengo un sistema que he desarrollado a lo largo del tiempo, que es con acero líquido, o con... Bueno, lo he desarrollado, lo deben haber hecho un montón de ustedes, pero bueno, nada, es mi sistema, no me lo enseñó nadie, probé, me dio resultado. Generalmente agarro la amoladora con un disco flap, un disco de desbaste, limpio bien la superficie de la bacha en todo su perímetro, saco cualquier resto de sellador o de pegamento que haya, hago lo mismo en el mármol, paso la amoladora por debajo y después preparo obviamente el acero líquido,
que viene generalmente en dos componentes, o el poxipolacero, por citar uno conocido. Bueno, y le pongo un crique tijera con una maderita haciendo fuerza. Lo dejo aproximadamente una semana. A la semana vuelvo a buscar el crique. Tengo para esas tareas tenía tres, pero dos patas de andamio, vieron, de las que se expanden, se regulan, porque ocupan menos espacio dentro del mueble. Pero quiero que sepan que, bueno, con una leve presión ya se sostiene donde corresponde, y es una vez que se pega, una vez que se hace solidario, no se mueve más. O sea, no me ha pasado que me han vuelto a llamar porque se han caído con ese sistema. Limpio todo bien con alcohol, o sea, desengraso. Esa casa, la verdad, bueno, son de esos laburos que nadie quiere agarrar, porque es una destapación, pero como mínimo lo que implicaría es el cambio de sifón. Pero bueno, nada, ya está, ya se hizo. Las cucarachas, hay que tener cuidado que no se meta alguna de las chiquititas. Eso tengan cuidado siempre. Que no se meta alguna cucaracha de las chiquititas, las que denominan invasoras, dentro de la caja de herramientas, dentro del bolso, la cartuchera, lo que lleven. Porque después ustedes llevan las herramientas a su taller, a su casa. Se hace una plaga que no saben el desastre que es. Yo cuando me encuentro con situaciones así, afuera, en los fondos del taller, o si voy directamente a mi casa, afuera de mi casa, saco todas las unidades, dejo todo un rato y trato de que no entre ninguna cucarachita de esas, porque se hacen una plaga. Es terrible. Es terrible. Bueno, por otro lado, como todos saben, el lunes se sigue con la instalación de gas, como vengo desarrollando. Ya el lunes hago el armado, no me queda más que armarlo. Cualquiera dice, bueno, no te falta nada, solo te falta el armado. Tengo todos los nipples roscados, tengo todo, tengo que hacer el armado y obviamente la conexión de artefactos. Después cambiar el regulador, que eso lo hago en el último momento, o sea, mato una instalación y habilito la otra. La verdad, va a ser un trabajo bastante entretenido. Estoy haciendo a la antigua escuela, enroscando, o sea, como se hacía antes. Terraja de 3/4 con grasa. Hay que obviamente desengrasar bien al momento de preparar y poner el litargirio. Generalmente yo desengraso a fondo con nafta, y después limpio todo de vuelta con glicerina. Después obviamente preparo el litargirio y lo sello. Un bien ajustadito, ahí queda como corresponde. Así que bueno, para los amigos hay varias preguntas que me han hecho, que voy a ver si hago un preguntas y respuestas, o sea, como para atender las dudas de algunos amigos, algunos suscriptores, quizás algunas personas que se vienen acercando en esta última época al canal. No entienden demasiado de la mecánica, de la dinámica, de cómo es el tema en el canal, pero bueno, sepan disculpar, es así. Acá encaramos para adelante y le damos. Un amigo preguntaba sobre la Picoloro Gerardi. Yo la que tengo acá en el tablero, ya está a modo colección, que es muy parecida, yo tengo las dos. La Gerardi ahora no sé dónde está, no la estoy viendo. No la estoy viendo la Gerardi, pero forma parte de las herramientas antológicas que tuve. Quiero que sepan que esta Pico del Oro Peugeot me vino en mi Peugeot 404, auto que verdaderamente me ha dado muchas satisfacciones. La verdad, obviamente, es una herramienta de mantenimiento general del vehículo. No resiste demasiado,
Pero bueno, cumplía su función. Yo cuando empecé con la plomería y todo esto, a mí lo que me gustaba, a diferencia de en otros casos, es lo finito que es. Por ejemplo, hay veces que al aflojar un vástago en un lavatorio, se puede sacar el volante, se puede aflojar alguna cosa, por ejemplo el volante, como dije, la campana no sale, la campana no sale, la campana no sale, producto de que se quedó trabada entre el volante y el vástago. O sea, en algunos casos que se pueda desarmar todo, el orden correcto sería sacar la tapita, sacar el tornillito, sacar el volante, sacar la campana, sacar el vástago. Ahí ya podemos realizar el cambio de valvulita, cuerito, retenes, O-ring, empaquetadura, lo que corresponda. Hay veces que el volante está tan clavado, que no permite que la campana salga. Debajo de la campana, en el vástago, tenemos el hexágono que lo aprieta a lo que es el cuerpo de la grifería. O sea que si no desarmamos ahí, no podemos cambiar ni realizar ninguna tarea. Bueno, con este espesor en el centímetro, en los 10 milímetros que nos da de recorrido con toda la grifería abierta, la campana, con estos 10 milímetros uno puede agarrar el hexágono y aflojar. Pero no tiene ninguna utilidad, ninguna función en lo que sería el armado de, por ejemplo, cañerías. No tiene mordida. No tiene mordida. En mecánica cumple su función. La Gerardi la tengo dando vueltas, está en algún lugar del taller, es exactamente igual a esta. Tengo una más castigada y otra que ya la compré para conservarla. A mí no me han dado buenos resultados, la verdad que no. Sé que todos dicen que me tiro contra lo nacional, nada más lejos de mí. Saben que soy fanático de Raselli, me llaman el Tano Raselli. Saben que soy fanático de Inafor, saben que soy fanático de NSIC. Yo trabajaba con herramientas NSIC cuando muchos de ustedes que me critican ni siquiera habían nacido. Y después yo soy el que está en contra de la industria nacional. Estoy en contra de la industria nacional cuando hacen herramientas de porquería. Hablando de herramientas de porquería, me vino a la memoria. Estoy probando en lo que compete a la herramienta la querida Perro, la pinza de presión, la Perro, la querida Perro de calidad premium. Viene trabajando bien. Lo que he notado, que por ahí estaba más dura, ya es como que empezó a trabajar más cómoda, con más juego. Pero el que la tenga o el que la quiera comprar, tenga en cuenta, y eso se los voy a demostrar cuando haga la devolución de mi experiencia con la herramienta, cuando la liberan, tengan cuidado la mano, porque cuando abre sale con una presión, pega un latigazo que es doloroso, doloroso. No es que se abre suavemente, se dispara, se desgatilla y se dispara. Incómoda a la mano, mal. Si buscan una herramienta menos anatómica, creo que no la van a encontrar. Pero bueno, acá aparentemente es como pegarle a la madre. ¿Tiene buena mordida? Sí, tiene buena mordida. Tendría que ver los dientes, a ver cómo vienen quedando. No la he sometido a demasiado castigo, sinceramente. Todo lo que podía hacer con la herramienta lo estoy haciendo. Pero bueno, por el momento no tengo quejas. Está más liberada. Es como que se empezaron a estirar los remaches que trae. Y puede trabajar más libre. Pero cuando la liberan, salta de una manera que si les agarra la mano, yo no soy un mantequita, pero si vamos a hilar fino y vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de confort, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de lo que sale esa herramienta, eso debería estar evitado. Algo
le tendrían que poner, no sé, inventen algo, que sean más creativos. Tienen tanta ingeniería, tanta capacidad, tanta fama, tanto todo. Hagan una llave para caños común y una pinza perro común y déjense de romperla. Igual ahora ya saben todo lo que va a pasar, así que yo sinceramente la compré para mostrársela a ustedes. Me hubiese comprado cualquier otra cosa. La verdad no es una compra que hice bajo mi agrado. Esto sí, por ejemplo, es una compra que hice bajo mi agrado. Esto. O sea, todo, pero esa línea de herramientas la verdad no me gusta. Muchos dirán, ¿para qué te sacrificás si la compras? Para que no la tengan que comprar ustedes. Es así. Muy probablemente después se la regale al amigo Calderita porque no me da placer tenerla, no me da placer usarla. Sí, tiene buena mordida. Se ve que la palanca está bien, diagramada y se traba de una forma interesante. Al momento de la liberación, y no me dejan mentir los fanáticos, cuando uno la apretó y la libera, sale con una fuerza que es un latigazo importante. Y después es incómoda. Es una herramienta horrible para trabajar. Después hablaremos bien en detalle con la herramienta sobre el banco. Otro tema, ya que estamos dándole a lo pseudo industria nacional, en este caso, un amigo me preguntaba qué había pasado con los destornilladores Baco naranja, color naranja, mango naranja, que mostré hace un tiempo. Bueno, quiero que sepan que esos destornilladores, sobre todo los Phillips, se me destruyeron al tercer uso. No hice la devolución en el momento porque el canal estaba atravesando como una especie de conflicto con la gente que amaba a Baco. Cuando por ahí rompí un tubo de 30 o descabecé una 142. No la descabecé, se me cortó la varilla, mostré la foto, lo conté, activé la garantía, todo funcionó. Pero bueno, hay cosas de las que no se puede hablar porque se ponen hostiles. Por ejemplo, el caso de Baco, los destornillados de naranja, una verdadera porquería. ¿Quieren gastar plata en eso? Cómprenlos. Los fanáticos de Baco ya a mí no me siguen mucho, ni tampoco me importa. Pero quiero que sepan que ya no es Baco. Ya no es agarrar, no sé. ¿Dónde está? ¿Tengo alguna? Sí, tengo un juego, pero no quiero bajar del tablero. Pero no es esto. Esto, 35 años hace que la tengo. La llave 5 octavos, la PU. Es una de mis primeras llaves. Después, bueno, si tuviese que agarrar unidades definitivas, esta Bremen, créanme que cuando yo conocí la línea Bremen, que estaba la transición de Baco en lo que es o lo que empezaba a hacer y justo empezaba a aflorar esta línea de Bremen, yo la prefiero lejos, la prefiero lejos. Bremen, la verdad que en lo que es llaves combinadas, acodadas, para mí es una de las mejores opciones. Después, bueno, hubo secuelas como Eurotech, no sé si se va a leer ahí. Tengo de la marca Kronos, tengo de la marca Ruhlmann, que son como, da la sensación que es lo mismo que pasó con la Santísima Trinidad. En una época Bremen, Ruhlmann y Eurotech era la misma herramienta, nada más que le cambiaban el nombre mediante láser, mediante la tecnología que corresponda. Pero bueno, después empezaron a salir ya con esta anatomía otras variantes. Esta es una de la línea Nazca, que seguramente algún amigo observador la verá muy parecida a la línea Biasoni. Quiero que sepa que tiene razón, es así, son muy parecidas y también se parecen mucho a la Baco de actualidad. Bueno, gente,
Simplemente era un video cortito para charlar, para ponernos al día sobre algunas cuestiones que quedaron dando vueltas. Quería saludarlos, dado que bueno, ayer no hice charlita, estuve vago, llegué cansado, me acosté y me dormí. Pero bueno, nada, dije mañana seguramente habrá algún contacto con los muchachos, que obviamente así fue, o así será, si el señor YouTube lo dispone y sube mi charlita. Bueno, como dije al principio, no tengo nada en contra de los gays, no tengo nada en contra de las lesbianas, no tengo nada en contra de los trans, no tengo nada en contra de nadie. A una cuarta de Luculumé, que pase lo que quiera. Cuando yo me refiero a un maricón, me refiero a un tipo que escapa a una situación porque se le frunce. Y si no, que lo demuestre y queda enfrente. Simple, claro y cortito, conciso. Después, bueno, redondeamos el tema del angelito. La verdad me sorprendió mucho porque me vi muy identificado en esa calentura. Pero no encontré más más material que él dando una explicación. Claro, como contando muchachos, dije eso, por esto, esto y esto, que no termina de cerrar el por qué empezó el odio con el muchacho, simplemente cuenta como que es una especie de prófugo de la ley, pero para mí hubo un desfogue ahí con palabra que le robé al amigo Gregorio, hubo un desfogue con Tecnofani. Y yo, bueno, sí, he estado. Y no me vengan con que ahora va a saltar Frilo, que soy un homosexual reprimido y todo lo que vos quieras. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Frilo? Mira, si a mí no me gustaran tanto las mujeres, pero si a mí no me gustaran tanto las mujeres, yo no tendría lo que tengo. Tendría el doble. Pero seguro que tendría el doble. Seguro. Es así. No tengo vicios. Herramientas y mujeres. Estaba el viejo sabio, el sabio Nicola, que decía, mujeres y motores, grandes sinsabores. Y andaba en bicicleta el viejo. Está bien, murió solo. Pero bueno, nada. Acá en Aedo tenemos cada personaje. De un día les voy a contar del sabio Nicola, albañil, la contra de Jiménez. Eran dos maestros mayores de obra, se hacían llamar, que competían. A veces algún peón de uno se iba a trabajar con el otro. Y bueno, nada, se sabían muchas cosas. Pero yo tuve relación con los dos, con el sabio Nicola y con Don Jiménez. Y el viejo me decía, Tanito, mujeres y motores grandes sinsabores. Pero bueno, nada, yo la pasé bien con las dos cosas. Les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos en otra charlita, en otro videíto, quizás con temas más puntuales, pero bueno, la compañía para los amigos que por ahí esperaban el videíto, el saludo a los amigos de siempre y el querido amigo Gastón Montenegro, después voy a ver si le mando un mensaje porque desapareció hace unos días ya. Un abrazo grande al querido Adriano Track, Adriano querido. Si bien no te nombré quizás en estos días, pero vos sabés que el aprecio y el abrazo fraternal a la distancia está siempre, lo mismo que para cada uno de todos ustedes. Los amigos, un abrazo, los haters, los mala leche, llévense este paquete para Mendoza, de paso, sóbenme el péndulo. Saludos.